Hablando de que el Señor es fiel, yo estaba viendo en esta semana situaciones que me hacían recordar y pensar, ¿por dónde pasaría David en su vida? ¿Qué situaciones tendría que pasar mi hermana? ¿Qué situaciones le esperarán a la nena? ¿Qué situaciones tienes y te esperan por pasar? Recordando que en estos días estás celebrando un año más de vida, yo le decía, Señor, ¿cuántas cosas hemos tenido que vivir? Pero llega ese día en el que la mayoría celebra con gozo, celebra con alegría. La gente se acuerda y por eso les decía el Facebook, qué bueno que es, ¿no? Cuando llega el cumpleaños, aquel que hace años le conocí me pone feliz cumpleaños. ¿Y estito? ¿Cuándo? Pues, ¿de cuándo acá? Pero le damos gracias a Dios por la tecnología y en ese caminar que Dios me ha permitido estas 2 semanas, he podido ver unas situaciones de personas que en su medio en el que se desenvuelven, Dios ha sido fiel. Estábamos con una brigada médica en una zona muy extrema, donde todavía estoy orando que el chikungunya no me haya picado, porque encontramos casos hasta con los traductores que tenían chikungunya, y los efectos eran diarrea, fiebre y dolor muscular y cansancio total. Y entonces estaba viendo todo lo que la gente estaba pasando y había una señora, le digo señora porque tiene 16 años, pero ya tiene una hijita de como 4 años. Y le veía que estaba atendiéndose, estaba con el chikungunya y la situación de ella era bastante, es algo como el dengue, un poquito parecido al dengue, es por la picadura de un mosquito. Y estaba viéndole su condición, su camisa era una camisa de varón y en la parte de la espalda tenía huecos de lo vieja que estaba la camisa. Y con su niñita. Y entonces, luego, o previo a eso, yo había hecho un recorrido, ¿dónde es lo que vamos a atender? Y nos prestaron un galpón. El día que yo fui a ver, ese galpón estaba lleno de material de construcción, estaba con telarañas la puerta, sucio. Yo dije, Padre, ¿cómo voy a hacer aquí, no? Pero bueno, había un hermanito, un pastor, un sembrador de iglesias, jovencito, que estaba él ahí trabajando desde hace un año y me llevó a su casa y me dijo, mire, aquí nos reunimos. Somos 30 a 40 personas que nos reunimos aquí. Había puesto un techito de zinc y plástico sobre el patio y ahí se estaban reuniendo. Entonces llegó la brigada al siguiente día y llegó el presidente y el vicepresidente del barrio. Entonces les dimos toda la atención, les regalamos gafas, les dimos vitaminas, antiparasitarios, todo eso. Y yo me acerqué a hablar y les dije, miren, yo vine acá a este lugar y estaba sucio. Estaba preocupado por cómo vamos a hacer la brigada acá. Y mire hoy cómo está el espacio. Limpio, adecentado, hasta una cortinita de plástico sostenida con alambre, puesto como para división. Y yo le decía a estos señores, les decía, miren, esto lo hizo este hombre, que es un pastor. Y le pregunto, ¿aquí en esta comunidad hay violencia intrafamiliar? Sí, me decían. ¿Hay alcoholismo, borracheras? Sí, me decían. ¿Hay abuso sexual? La señora que está ahí, la hija es producto de una violación. Y señalaron a la señora que yo le vi con la niña y que estaba con la camisita rota. Vente, nena, a tu clase que te están esperando por acá, bienvenida. Y entonces, ¿se imaginan cómo me sentí? De que el pueblo sabía, el barrio sabía que esta era a la que le violaron y que ahora estaba con su hijita ahí. Entonces,
yo les dije a ellos, miren, ¿ustedes quisieran que yo regrese acá con esta brigada? Claro, sí, claro, ¿por qué no? Tienen que ayudarnos, tienen que regresar, que hay mucha necesidad. Les dije, bueno, si Dios permite, yo voy a regresar. Pero este señor que vino y limpió toda la noche y que le dejó totalmente decente este lugar, él está ayudándoles a reducir a ustedes la violencia intrafamiliar a través de una prédica de la palabra de Dios cada domingo. Y se reúne en su casa. Puesto tronquitos, puesto bloquecitos y tablitas encima, esa es la iglesia. ¿Será que ustedes, esto que lo tienen botado y abandonado, le dan que use por lo menos 2 horitas cada domingo? Claro, sí, pero que no sean palabras. Entréguenle la llave. Y le entregaron la llave. Y hay una especie de un cuarto construido ahí, con llaves y todo. Y le dije, hermano, entonces usted puede traer las sillitas para acá. No, ahí ese cuarto está lleno de sillas. Úsenlas. Cuando nosotros nos dedicamos a ver la obra del Señor, Él se dedica a vernos a nosotros y atiende nuestras necesidades. Habíamos llevado mediecitas, bueno, los americanos habían llevado medias, le dimos mediecitas a esta persona, le dimos todo lo que pudimos. Pero eso me llevó a pensar en el capítulo 4 de San Juan. En el capítulo 4 de San Juan yo me puse a pensar, ¿cómo celebrará los cumpleaños de esta señora? Vive sola porque la echaron de su casa. ¿Será que en verdad celebra los cumpleaños? ¿Será que a veces nuestra familia se acuerda de nosotros y celebra? ¿O será que tuvimos situaciones tan duras, tan difíciles, que preferimos, vean, ese día voy a trabajar horas extras porque no quiero saber nada de ese día? ¿Cómo celebrará los cumpleaños de esa niña cuando sepa que es fruto de una violación? Y entonces el Señor me llevaba a el capítulo 4 de San Juan, donde encontré cosas que tal vez nosotros las hemos vivido. Está pronto por llegar el Día de la Madre y yo recuerdo claramente, éramos 6 hermanos, 6, 7 de la mañana mi papá se levantaba, a cada uno nos dejaba un paquetito de regalo y teníamos que ir a la cama a celebrarle el feliz día a mi mami por el Día de la Madre. Pero ¿cuánta gente no podía celebrar porque su padre o su madre les abandonaron? Lo mismo en los cumpleaños. ¿Cuánto maltrato recibimos que ni siquiera queremos acordarnos de ese día en que nacimos? Y un ejemplo de eso lo encontramos acá en el capítulo 4, que empieza diciendo esto: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Hasta aquí vamos a entender esto. Otra razón de gozo, de alegría de la Iglesia Fe y Esperanza en esta mañana es que estamos en el segundo sábado, el tercer sábado, claro, estuve 2 fuera, ¿no es cierto? El tercer sábado de clases bautismales. ¡Qué alegría, qué gozo! Oigan, ese día yo creo que los cielos se van a abrir tremendamente para los bautizos. El Señor Jesús estaba aquí y los fariseos habían empezado a ver toda la fama de Jesús. Pero Él sabía que no era todavía su hora y decide que en medio de todo ese momento de victoria, de todo ese momento de auge, de todos los milagros que el Señor Jesús estaba haciendo, Él decide retirarse. ¿Por qué? Porque no quería que se dé la confrontación con los que le perseguían.
no quería que presente todavía una oportunidad para que puedan, como decimos aquí popularmente, caerle encima los fariseos. Y claro, noten algo especial aquí que tiene relación a lo de los bautizos. Dice, Jesús no bautizaba. ¿Saben por qué no bautizaba Jesús? Porque Él estaba más arriba de los que bautizaban. Él era la autoridad, Él era el Dios viviente. Entonces, como hombre, Él se deja bautizar por Juan. Pero cuando empieza el ministerio, Él delega a sus discípulos para que sean ellos quienes bauticen, porque Él es el Dios viviente. Entonces Jesús nunca bautizó a nadie. Delegó a todos sus discípulos para que ellos sean quienes bauticen. Entonces, primera razón de alegría esta mañana es que pronto los delegados a bautizar van o vamos a bautizar. Yo me acuerdo el primer bautizo que hicimos con la Iglesia Fe y Esperanza. Fue la alegría hermosa. Y ver ahora eso, no saben cuánto gozo hay. Entonces, el que empieza la buena obra la va perfeccionando. Dice en el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entendamos un poquito aquí qué pasa con los samaritanos. Miren, había dos rutas para ir desde Judea a la parte del Jordán. La primera era por Samaria, que era lo más corto posible, y la otra era más alejada. Los judíos preferían ir por la más alejada porque no querían tener nada que ver ni ningún acercamiento. Eran los despreciados por parte de los judíos, por parte de los religiosos. Los más jóvenes que no pensaban tanto en el tema de la religión, ellos no tenían problema, pero no tenían contacto con los samarios, porque desde niños les habían dicho, ve, a esos negritos déjales por ahí. O sea, había racismo terrible por allá. ¿Por qué sería esto? Miren, en el sector donde estaba Samaria, la capital, era Sicar. Pero toda esta parte de la tierra es donde se dieron muchas cosas que están en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, aquí es donde llegó Abraham. Aquí es donde entró a la tierra de Canaán. Aquí es donde Moisés se para frente al pueblo y les dice, vean, yo no sé qué van a hacer ustedes, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Aquí es donde Jacob compra una tierra, compra una heredad, una finca, una hacienda. Aquí es donde los huesos de José fueron enterrados. Pero ¿por qué es despreciada esta tierra? Resulta que cuando los babilonios conquistan a la tierra y mandan fuera a todos los judíos, resulta que los más pobres, perdón la expresión, los más infelices, los más sin felicidad, los paupérrimos, los débiles, los babilonios no les dejaron que se vayan, sino que ni siquiera les tomaron en cuenta. ¿Por qué? Porque para esclavos necesitaban fuertes y estos eran débiles. Mejor a estos ni les tomen en cuenta. Y empezó a llegar gente de otros poblados y estos samaritanos, que para la época todavía no se llamaban samaritanos, se casaron con estas personas y estos que conocían al Dios de Jacob,
que incluso construyeron un templo que en el año 157 después, antes de Cristo fue destruido por los judíos. Estos empezaron a casarse con otras personas de otros poblados que llegaban por ahí y entonces empezaron a generar una religión pagana, mezclada, casi como para decir aquellas sectas que adoran estatuas, que adoran ídolos. Y por eso los judíos les rechazaron totalmente. Entonces, un judío no podía ni siquiera hablar con un samaritano porque habían corrompido la religión de la época. Entonces, continúa la historia y dice en el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él y él te daría agua de vida. Él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes tú el agua viva? A veces vemos que en medio de nuestro caminar por situaciones a lo largo de nuestra vida, ponemos un espacio porque el ser humano es tripartito. El ser humano tiene cuerpo, lo alimentamos con comida, con vitaminas, con medicina, lo sanamos. Es espíritu, lo alimentamos con conocimiento, matemáticas, ciencias, historia, lo que sea. Y nuestra alma lo alimentamos con el conocimiento de Dios. Y es donde el hombre ha ubicado la religión. Entonces, aquí esta mujer lo que estaba empezando a ver es una parte solamente para el cuerpo. Jesús tenía sed, pero no podía sacar de agua y le dice, si bebes del agua que yo tengo no vas a tener sed nunca más, pero la mujer se queda con ese contexto del cuerpo solamente, la sed en el cuerpo. Pero Jesús lo que estaba es preparando un camino para mostrar una restauración a esta mujer que había vivido situaciones bastante difíciles en su vida. Conocemos el resto de la historia y sabemos que le dice, 5 maridos has tenido. A veces algunos teólogos dicen, posiblemente esta era una mujer de mala vida. Otros dicen, ¿cuánto abuso habrá pasado esta mujer? O pobre, se quedó 5 veces viuda. La Biblia no nos habla de cuál era la situación, pero sí nos da una pauta de que había vergüenza sobre su vida. Porque los hombres, para encontrar esposa, madrugaban al pozo, porque sabían que las mujeres llegaban temprano a sacar agua del pozo. Al mediodía, tremendo calor, el autor aquí nos habla, Juan nos habla de la humanidad de Cristo. Estaba cansado y se sentó sobre el pozo y tenía sed. El Dios viviente se hizo hombre y pasó por todas las necesidades biológicas que cada uno de nosotros tenemos en el cuerpo. Él se cansó, él tuvo sed, él tuvo hambre, muchas veces era una piedra su almohada. Entonces, Jesús le declara a la mujer la realidad de su vida.
En el versículo 12 la mujer otra vez dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. Hacía un comentario que puede ser chistoso, pero cuando estás en el Espíritu entiendes que es parte de una enseñanza. Le decían a un predicador muy grande que se extendió demasiado tiempo en la prédica. Y yo le decía, cuando la gente tiene sed de agua viva, sed de la palabra de Dios, no se cansa escuchando la palabra de Dios. ¿Sí o no? Aprendamos a tener sed de agua de vida, porque va a llegar la hora. No sé si Dios nos permitirá a nosotros vivir esas horas. Va a haber esa hora en que ya no habrá palabra y tendremos sed de la palabra. Estará totalmente prohibida. Habrá asesinatos a quienes prediquen. Habrá persecución para los cristianos y será ya muy cercana a la hora de la segunda venida de Cristo. El Señor nos está hablando desde este momento, que cuando estamos en religión, que cuando se han introducido situaciones en la fe que nos hacen cambiar, nos está diciendo que tengamos que correr a Él para escuchar palabra de vida. Y esa palabra de vida va a saciar nuestra sed espiritual. Porque a veces cuando no abrimos la palabra, estamos débiles. Y yo lo pude notar en una noche. Estaba en una ciudad donde el vallenato es de todo lado. Y a mí me encanta el vallenato. Y llegó un momento de dormirme en que todo el día había estado escuchando esa música. Y a la hora de dormir en mi mente estaba todavía esas canciones. Y estaba Jorge Celedón, y estaban los Diablitos del Vallenato, y estaban no sé quiénes más. Y yo decía, y quiero orar, y no podía. Y no podía. A veces cuando nosotros le damos más espacio al mundo, el mundo llena nuestro cerebro de las preocupaciones. No pude dormir durante toda una semana por una preocupación del mundo. Veo un estado de cuenta del banco y resulta que tenía que pagar $2,000 más que yo sabía que no debía pagar. Y ya no pude dormir por la preocupación y estando lejos no podía hacer nada. Pero entonces eso me llevó a escribirles a los abogados, a escribirle a mi mentor, a escribir a todo, pero no podía orar. Empezaba a orar y venía el pensamiento, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hasta que llegó un momento en que dije, Señor, ya no puedo hacer nada. Me voy a concentrar en el trabajo, en la obra que estoy haciendo acá y lo que sé, vamos a ver qué pasa. Y cuando llegué, me di cuenta que no era un error del banco, sino que yo no había visto bien unos números. Pero se dan cuenta cuando me dejo ganar por la preocupación del mundo, por las situaciones que me pasan, por lo que me hicieron, por lo que me dijeron, por lo que me pusieron. A veces nos olvidamos de ponerle a Dios primero. Y entonces estábamos con un paciente. Este paciente no le encontraron nada, pero tenía cada dolencia, tenía tal cosa, y la doctora, una chinita, le pregunta, le dice, cuéntame un poco de tu vida. Dice, mire, ella es mi hija y tiene leucemia. Ella es mi esposa y está sin trabajo. Yo soy mototaxista y no me alcanza. Entonces digo, claro, aquí lo que tú tienes es estrés. El dolor de cabeza, lo que no puedes dormir, lo que te duele en cada parte, esto es estrés. Y entonces me llaman y me dicen, Diego, el señor está con estrés, hazte cargo. Entonces nos sentamos en una parte y le dije,
¿Usted asiste a la iglesia? Sí, dice, yo asisto a la iglesia aquí con el pastor. Ah, ¿y usted sabe lo que dice que tenemos que descansar en el Señor? Sí, pero no entiendo. A ver, si David estás pasando una situación, te digo, descansa en el Señor. Sí, pero ¿cómo se hace? Estoy en una situación difícil. ¿Cómo se descansa en el Señor? Asiste todos los domingos a la iglesia ese señor, pero no sabe en lo práctico qué hay que hacer para descansar en el Señor. Entonces, él me había contado toda la situación. Su economía pésima, su hermano deportado desde Chile, su familia separada por la deportación, o sea, todo un trauma. Pero entonces yo le dije, mira, lo que tú vas a hacer es que en la noche, antes de acostarte y hasta que te quedes dormido, vas a estar hablando con Dios. Le vas a estar diciendo, Señor, mira, estas son mis preocupaciones, pero diciéndole a Él, como me has contado a mí, lo mismo vas a hacer con Él. Le estaba enseñando a orar. Y entonces en la mañana te vas a despertar. Y lo primero que pienses vas a escribir y luego vas a darle gracias a Dios. Y me cuentas qué escribiste. Descansar en el Señor es acercarse a Él y conversar con Él. Cuando usted tiene una persona que tiene de confianza y usted se acerca y le dice, ve hermano, te estoy pasando esto, tengo otro. Tenía una preocupación chistosa y le encuentro hermano Víctor allá afuera, vea, estoy necesitando a alguien aquí que me ayude con esto y esto y esto. Y me fui tranquilo porque me dijo, tráigame nomás, ahí arreglamos. ¿Ya? Entonces, encontramos soluciones cuando compartimos con alguien. Es más, la palabra dice, mejores son dos que uno. Si el uno cae, el otro lo levanta. Pero hay momentos en que te vas a sentir totalmente solo, humanamente, pero espiritualmente nunca estás solo. Y compártele a ese compañero que nunca te abandona, que está en las buenas, que está en las malas, el único que perdona y olvida. Porque aquí nadie perdona de verdad. O si te perdonan, te queda el recuerdo. Y cuando tengas oportunidad, te acuerdas y te duele. ¿No es cierto? Pero el único que perdona y olvida está dispuesto a escucharte 24/7. Si te despierta a las 3 de la mañana es porque quiere conversar contigo, es porque te quiere dar una palabra de respuesta a eso que conversaste con él antes de que te quedes dormido. Luego le pregunto al hombre, digo, ¿y cómo te sientes? Oiga, no sé qué le pasó, no sé si era tic, pero me daba la mano, me soltaba y me volvía a dar la mano y me soltaba como 10 veces. Y suspiraba, y suspiraba. Digo, ¿cómo te sientes? Me dice, vea, siento paz. En medio de esas situaciones difíciles, esta mujer, la samaritana, habiendo pasado por todo lo que pasó, posiblemente vergüenza por su condición, porque tenía que ir al mediodía a poder ver lo que podía sacar de agua en medio de todo ese calor, se encuentra con Jesús. Y Jesús no le juzga. Es más, Jesús, él ya sabía todo lo que estaba ahí. Él es Dios, ¿no? Y dice, Jesús le dice en el versículo 15, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Eso en nuestro lenguaje sería recriminación. Pero el Señor Jesús, yo me imagino que le he dicho, qué buena respuesta. 5 tuviste, pero yo te amo. Tal vez escucharle ese tono de voz con el que Jesús le decía, hizo que pase todo lo siguiente. Y he aquí, ahora el que tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, oiga, ¿con qué tono le diría al Señor que ella reconoce que Él no es cualquiera? Le dice, Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte.
y vosotros decís que en Jerusalén, los judíos, es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, aquí viene esta palabra. No hay que irse a bautizar en el Jordán como hasta mi hermano se fue de turista a Israel a bautizarse en el Jordán. Y conozco unos pastores que ya se han ido a bautizar en el Jordán. Ya no hay que hacer eso. Dice, Jesús le dijo, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Fruto de eso tenemos que ser nosotros. El Señor sabe nuestro pasado, conoce nuestras situaciones y nuestro presente, pero tenemos que adorarle en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y aquí viene algo súper poderoso. ¿Saben cuál fue la respuesta de Jesús? Vamos a ver algo que está en Juan 18:5. Vámonos un ratito a Juan 18:5. Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, ¿qué dice ahí? Yo soy. ¿Ok? Vámonos ahorita hasta Éxodo 3:12. Éxodo 3:12 hasta el 15. Dice, y él respondiendo, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Leamos el versículo 14 todos. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. En Juan 18 llegan los soldados romanos que no conocían a Jesús. Llegan ellos y preguntan, ¿dónde está Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién de ustedes es Jesús? Y Jesús, que estaba por ahí atrás, se abre y dice, yo soy. ¿Saben qué pasó? Y pueden leerlo en los siguientes versículos. Todos se cayeron. A la declaración del nombre de Jehová, el gran yo soy, todo cae. A la sola presencia de Dios, todo cae. Pecado, angustia, desesperación, todo cae. En la presencia del Señor, ¿cuántas veces usted ha estado en la presencia del Señor y usted posiblemente ha estado cantando y no ha sabido por qué, pero ha tenido un deseo de llorar? Un deseo de soltar toda esa carga que tiene ahí adentro. Y entonces, esta semana, viendo todas esas cosas, viendo eso que no podía dormir, empecé a escuchar una canción de Jesús Adrián Romero que dice, me rindo a ti, dejo mis armas a un lado, ya no puedo seguir, haz tú lo que quieras. Ahí recién empecé a descansar. Y lo que yo sentía era un deseo de llorar.
un deseo de soltarme, de soltar toda esa carga que tenía. Y repetía esa canción 2, 3, 4 y 5 veces en la habitación, solito ahí, y el Espíritu Santo me ministraba. ¿Y qué significa me ministraba? Me traía entendimiento que me daba paz. Eso significa me ministraba. Me traía palabra, yo comprendía, discernía, soltaba todo mi llanto, mi carga y sentía paz. Si no entendemos la palabra de Dios más allá de la religión, si alguien no nos explica cómo buscamos tener paz, cómo descansamos en el Señor, peor vamos a entender lo que es ir donde Él y beber agua que no nos dé sed jamás. Vayamos mucho más allá al escudriñar las Escrituras. Y entonces, en Juan capítulo 7, versículo 38, Juan 7, 38, está algo que me va a llevar a cambiar un poquito la liturgia y la agenda, porque sabemos que no estamos aquí por religión, ¿verdad? Estamos aquí porque somos discípulos del que vive y reina por los siglos de los siglos. Juan 7, 38 dice, desde el 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La mujer samaritana entendió con quién estaba, porque el mismo yo soy estaba hablando con ella. Y ella corrió al pueblo. Vean, echó al piso la vergüenza. Dejó a un lado todo lo que le hayan criticado, le hayan dicho y lo que sea, y corrió al pueblo a decirles, vengan, 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 es el mediodía, vengan al pozo. Acá está el que me ha revelado todo lo que yo soy. Y le invitaron a Jesús a quedarse ahí unos días. Y la salvación llegó a ese lugar. La tierra que era despreciada, esos que eran lo último, esos que le dijeron no puedes, no sabes, no tienes, no vales, esos que abusaron o fueron abusados, esos que se creen la cucaracha del mundo, ahora recibían al Salvador del mundo y había transformación en sus vidas. Y le decían, quédate, quédate con nosotros, pero él tenía una misión y tuvo que seguir. El Espíritu Santo no había llegado todavía sobre ellos, o sobre toda la tierra, porque estaba Jesús aquí entre nosotros. Y entonces, posiblemente tú pasaste situaciones donde te señalaron, te marcaron, pero hoy quiero que veas al mejor de los cumpleaños que hayas celebrado. Hoy quiero que veas ese momento de alegría que llegó a tu vida. Yo no sé cuál es, posiblemente para mí fue cuando pude ver a mis hijos nacer, pero si me pongo a pensar, posiblemente hay algo más. Puede ser el día que me casé, pero puede haber algo más todavía. Puede ser el día en que caí de rodillas y el Espíritu Santo vino sobre mí y yo por primera vez recibí a Jesús en mi corazón, solito, sin que nadie me ponga manos, sino simplemente escuchando un mensaje en televisión. ¿Qué día hay en tu vida que te haga recordar gran gozo? ¿A qué día quisieras tú regresar en tu vida? Pero hoy te quiero repetir esta palabra. El que cree en Jesús, el que cree en mí, dice la Biblia, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sabes qué significa cuando yo termino la oración de bendición diciendo transfórmanos en bendición? Que de tu boca salgan ríos de palabras
que den consuelo al que necesita. Que cuando caminan te vean como, oye, ¿qué le pasó a este que era así? Pero ahora mírale cómo está. Que cuando la gente te rodee y tenga necesidad, tú puedas estar bendecido para bendecirles. Que cuando tú vayas por donde sea que vayas, reflejes el amor de Jesús. Eso es, si tú crees en Él, de tu interior van a fluir ríos de agua viva. Me fascina escucharle a David, a Víctor cuando predican. Me fascina porque veo que de su interior fluyen ríos de agua viva. Pero pasamos situaciones difíciles, pasamos vivencias tal cual el Señor Jesús se sentó en el pozo, estaba cansado y tenía sed.